Existen gran variedad de lesiones de tejidos blandos, provocadas por traumatismo, contusiones, rupturas, miositis osificantes y procesos inflamatorios, infecciosos o no infecciosos, que pueden provocar debilidad, enfermedad o dolor y problemas neurológicos. La musculatura voluntaria es el mayor órgano del cuerpo, que ocupa el 40% del peso total del cuerpo. Se define como síndrome miofacial al conjunto de signos y síntomas producidos por los puntos gatillo miofaciales, que vamos a reconocer como PGM, y estas se pueden encontrar activos o latentes. Diversos autores consideran el síndrome miofacial a los puntos activos como un síndrome espondilio o pseudoarticular. También se refiere al punto doloroso miofacial como tender spot o tender points. Las características clínicas de los puntos gatillo miofacial es un foco irritable dentro de una banda tensa del músculo. El punto es doloroso a la compresión y cuando se estimula por una deformidad mecánica, como el estiramiento, la contracción y la presión directa. Los puntos gatillo miofaciales se clasificarán en latente y activo. El PGM activo ocasiona dolor y disfunción con una restricción de movilidad. El punto gatillo miofacial latente es silencioso respecto al dolor, salvo que se presione, pero también puede ocasionar una limitación y debilidad muscular. El dolor espontáneo no suele manifestarse en el punto gatillo agudo. En el punto gatillo agudo responsable del dolor, la activación del punto gatillo miofacial proyecta el dolor a una zona del dolor referido, o sea, una zona de tiro. Esta zona no sigue patrones del dolor referido de origen visceral, pero frecuentemente ocurre en el mismo dermatoma, miotoma y esclerotoma. La severidad de la extensión del patrón del dolor referido depende del grado de irritación del punto gatillo miofacial, no del tamaño del músculo. Los puntos gatillos miofaciales son activados por sobrecarga aguda o crónica, fatiga, traumatismo o enfriamiento. Los puntos gatillos primarios se pueden desarrollar en músculos sujetos a contracciones excesivas y repetitivas o mantenidas. Son activados por enfermedad visceral, disfunción inflamatoria articular, radiculopatía o estrés emocional. Se llegan a desarrollar los puntos gatillo miofaciales satélites o secundarios, que se encuentran en la zona de dolor referido a otro, así como en los músculos adyacentes sinérgicos, con un punto gatillo miofacial. Los puntos gatillos miofaciales activos varían en irritabilidad dependiendo del estrés al que se someta. Los signos y los síntomas de un punto gatillo miofacial dura más que el factor desencadenante, ya que los músculos aprenden a desarrollar hábitos defensivos que limitan el movimiento de ese músculo. Como resultado, vamos a tener una rigidez y una disfunción de dolor crónico. Producen cambios concomitantes autosómicos como la vasoconstricción localizada, sudor, coriza, salivación y actividad pilomotora, afectaciones proprioceptivas, mareos, tinnitus y percepción distorsionada del peso de los objetos y afectación coordinada de coordinación motora. También pueden
dar rigidez y debilidad después de un periodo de descanso, como estar sentado o ante el reposo nocturno. La fuerza muscular y la resistencia deja de ser confiable. Afecta la capacidad de la elongación del músculo debido a que aumenta la capacidad del dolor, ya sea en el estiramiento activo o pasivo, afectando la amplitud del movimiento y forzando a este músculo a estirarse, producirá más dolor. La fuerza máxima se ve afectada ya que está debilitado y se observa signos de fatiga, que son quedándose al realizar un ejercicio extenuante, ya sea en algún músculo que presenta PGM, y puede llegar a presentar fatiga aún en reposo. Estos músculos se encuentran tensos a la palpación. La sensibilidad dolorosa disminuye con la aplicación de presión directa sobre el punto directo. Produciremos el signo del salto. La palpación súbita o rápida de los músculos superficiales pueden provocar un espasmo local. La presión mantenida sobre los puntos gatillo miofaciales intensifica el dolor a menos que se encuentre activado al máximo. El paciente con puntos gatillo miofacial muestran dermografía, paniculosis en el área. Esto es el engrosamiento del tejido subcutáneo, donde puede ser por adherencia de la fascia a la piel. Puede denominarse celulalgia y síndrome celular miálgico. Para esto se recomienda dar masaje cupping aplicando ventosas y realizando una ligera succión sobre la zona de la paniculosis. También es importante tomar en cuenta que las actividades de la vida diaria pueden ocasionar puntos gatillo miofaciales en la actividad que sometemos al músculo y el estrés que pudiéramos llegar a proporcionar. También puede darse por afectaciones posturales y déficit nutricionales. Llevar una dieta de baja ingesta de vitamina B1, B6 y B12. Alteraciones como una hipoglucemia, hipoxia, anemia, y factores psicológicos como la depresión, la ansiedad y alteraciones del sueño. El tratamiento los estiramientos pasivos con carga mínima ya que debido a la causa del dolor dan un estiramiento a la fibra muscular, realizando el estiramiento por 30 segundos para lograr que la fibra llegue a la fase plástica, para que mantenga la fase de cambios a nivel muscular. También suelen utilizarse métodos de compresión y punción. Se recomienda el estiramiento y el frío intermitente para la teoría de la compuerta, donde utilizaremos el frío como un distractor, como un estímulo distractor de las fibras alfa y beta para inhibir el dolor y con ello favorecer la capacidad de elongación del músculo. Situado el frío por encima del músculo a estirar. Ya sea con spray o con hielo, no debe de realizarse más de 3 veces. Después de realizarse un movimiento activo desde el punto máximo de acortamiento al punto máximo de estiramiento. Para poder valorar la amplitud del movimiento y los resultados del estiramiento,
aplicando el spray tanto en el músculo y en el punto gatillo como en la zona dolorosa. Las contraindicaciones para este tipo de estiramiento sería una tendinitis o tenosinovitis, desgarres musculares, alteraciones de la sensibilidad, inestabilidad articular, dolor radicular por la relación entre el músculo y el nervio, ya que se trata de diferente forma, y rigidez articular. Otra técnica de tratamiento sería la técnica de compresión, produciendo una isquemia y rebasando el umbral del dolor del paciente. La técnica finaliza cuando el paciente deja de sentir dolor y esto ocurre al cabo de 20 a 90 segundos. A esto se le conoce como técnica de liberación por compresión. Esta presión es gradual para evitar el dolor, y la presión va incrementando a medida que se vaya liberando la tensión de la banda muscular. Se puede utilizar sola o en combinación con contracción muscular activa o con spray, seguido de un estiramiento. También hay otra técnica de percusión y estiramiento, poniendo en una posición de estiramiento y realizar una percusión con el martillo de reflejo 10 veces con una frecuencia de un golpe por segundo, no inferior a un golpe cada 5 segundos, siendo la frecuencia baja la más eficaz. Y está contraindicada en los compartimientos anteriores y posteriores de la pierna para evitar producir un síndrome compartimental. Yo creo que ahí ya... Otra técnica que podemos utilizar en el tratamiento de los puntos gatillo miofaciales es el masaje o la masoterapia. Se ha demostrado ser la más eficaz al estirar la sarcómera del músculo acortado. Podemos utilizar diferentes modalidades, como el amasamiento, que va a estirar al músculo multidireccionalmente. La vibración, que es masaje por medio de frotación profunda. Puede combinarse con una técnica de spray en frío y estiramiento. El estiramiento local posisométrico se lleva al músculo Podemos combinarla con el estiramiento local después de una contracción isométrica. Se lleva al músculo al estiramiento y donde se sienta la primera barrera, después se realizará una contracción isométrica que durará de 3 a 5 segundos. Posterior a ello, procede un estiramiento. Estiramiento local excéntrico. El paciente realiza la contracción excéntrica y el terapeuta el estiramiento local. Pinza rodada. Movilizar el tejido subcutáneo y las capas tisulares. Técnica neuromuscular. Aplicar el pulgar sobre los puntos gatillo miofaciales siguiendo puntos estandarizados. Técnica de relajación posisométrica. Utilizando la inervación recíproca para inactivar los puntos gatillo. Técnica de energía muscular. Podremos utilizar la técnica muscular Michel, que es útil en el tratamiento de los puntos gatillo miofacial. Se aprovecha de la relajación posisométrica. Se coloca al paciente en posición de estiramiento. Se le pide de 3 a 2 contracciones que van de 3 a 7 segundos de duración. El tratamiento va a ser después de cada contracción, aumentará el estiramiento del músculo y la reeducación postural.
La reeducación postural nos va a ayudar a que se pueda relajar el músculo. Y los estiramientos los vamos a dividir en Cada activos contracción y en tiene que ser pasivos. máxima. Siendo los activos los menos Técnica de agresivos para el músculo, relajación de Levitt. ya que En evitamos esta técnica de provocar estiramiento algún desgarre por la suave y inervación pasiva, recíproca. se Los combinan 4 estiramientos elementos para pasivos relajar el músculo. los podemos realizar mediante la carga de Relajación peso para provocar en la una elongación del posición músculo, y la vamos a dejar isométrica durante 30 con una segundos. contracción del 10 al Vamos a reeducar la 15% postura del paciente y vamos a de la hacer el máxima, estiramiento de la donde máxima empieza a fuerza sentir la durante limitación 3 a 10 segundos. a la capacidad de Después se elongación va del relajando músculo. en En este caso sentido hablaremos del a la músculo del relajación bíceps. muscular. Entonces vamos a someter el bíceps a una carga mínima durante 30 segundos 3. Respiración, para fase tratar de inspiratoria, llegar a la etapa contracción isométrica y o expiratoria a la con fase fases de plasticidad, relajación. y que se mantengan los cambios Movimientos a nivel oculares hacia la dirección de muscular. la contracción muscular. Gravedad. Usar una posición Durante esta fase también fuera podemos utilizar la compresión en el punto gatillo o una punción. ¿Hasta ahí? Bien. En el estiramiento activo tenemos que tomar en cuenta que el paciente va a realizar la contracción con el músculo antagonista y debemos de realizar estiramientos previos para evitar la producción de puntos gatillos, en este caso en el tríceps, que sería el músculo antagonista, para poder lograr la elongación del bíceps. Es importante que tomemos en cuenta los tiempos necesarios para lograr el efecto de la inervación recíproca, y siendo estos los estiramientos menos agresivos y menos traumáticos para el paciente. Le voy a pedir al paciente que realice una contracción isométrica del bíceps durante 7 segundos. Contraiga, por favor, flexionando su codo. Ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y después vamos a estirar hasta ahí. Volvemos a repetirlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estiramos nuevamente. Volvemos a repetir la contracción. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y estiramos. Vamos a realizar el estiramiento del músculo bíceps, y en este caso nos vamos a apoyar del frío. El frío nos va a ayudar a inhibir el proceso doloroso del punto gatillo y lo vamos a utilizar como un distractor. No necesitamos entregar el músculo, solo necesitamos distraer el sistema nervioso para que pueda llegar a producir la elongación del bíceps. Entonces vamos a colocar el frío sobre el punto gatillo y sobre la zona dolorosa, que en este caso se dirige hacia la cabeza corta del músculo del bíceps, en esta zona. Vamos a aplicar el hielo y vamos a esperar unos segundos para que disminuya la sensación dolorosa. En este caso estamos buscando la estimulación de las fibras alfa, o fibras A y fibra C. El tiempo que debemos de dejar el hielo es de 3 minutos. Y posterior a ello pedirle una contracción isométrica al paciente y después una contracción isotónica del músculo antagonista, en este caso del tríceps. Bien, ahora doble el codo, por favor.
estire. Volvemos a colocar el hielo durante 3 minutos. Le vuelvo a pedir al paciente que realice la flexión del codo durante 7 segundos. 1, 2, 3, 4, 6, 7 y volvemos a estirar. Y con este método vamos a inhibir la sensación dolorosa y vamos a alcanzar mayor capacidad de elongación del músculo del bíceps. Esto solamente se puede repetir 3 veces. Y posterior a ello le vamos a pedir al paciente que realice una movilización activa desde el punto de máxima contracción. Doble su codo, por favor. Y que realice la extensión hasta el punto de máxima elongación. Estírelo. Dóblelo. Estírelo lentamente. Esto nos va a ayudar a que las fibras propioceptivas le informen al sistema nervioso central cuánto es lo que se puede estirar el músculo sin llegar a producir una lesión o un reflejo miotático. La técnica de compresión para puntos gatillo miofacial nos explica que podemos hacer una presión cerca del punto gatillo para disminuir el dolor y lograr la relajación del músculo o la liberación del músculo. Esta presión que vamos a ejercer puede llegar a tardar en hacer efecto de 20 a 90 segundos y la presión va a ir siendo graduada cuando vayamos notando la relajación del músculo. Puede ir en aumento o puede ir disminuyendo, de forma que vaya relajándose la banda muscular. También la podemos alternar con la aplicación de frío, de esta forma, y posterior a ello pedirle una contracción isométrica. Doble el codo, por favor. Y estire. Y seguido una contracción del músculo antagonista. Esta técnica produce la isquemia sobre el tejido de la miofibrilla para encontrar la relajación. Sin embargo, se le conoce por liberación por compresión y va a terminar cuando el paciente refiera que ha desaparecido el dolor. Ahora la técnica de estiramiento y percusión. Vamos a llevar el músculo a la máxima capacidad de elongación, donde el músculo presente la primera barrera al estiramiento o la primera resistencia. Vamos a aplicar la percusión sobre el vientre muscular y lo vamos a hacer 10 veces, y entre cada golpe debe de haber intervalos de 1 segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Posterior a ello le voy a pedir al paciente que estire hasta ahí. Y la frecuencia no debe de ser mayor a una percusión cada 5 segundos. Las frecuencias más bajas son las más efectivas. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí dimos un poquito más de tiempo para cada percusión
y posterior a ello le vamos a pedir al paciente que realice nuevamente el estiramiento. Entonces la frecuencia más baja es la más efectiva. Este tipo de técnica está contraindicada en ciertas zonas del cuerpo para evitar el síndrome compartimental. Por ejemplo, en la parte del hueco popliteo no podemos percutir, ni en el pliegue del brazo y el antebrazo, porque podemos llegar a provocar ese síndrome compartimental debido a la percusión y un proceso inflamatorio. Ponle pausa otra vez. El masaje como parte del tratamiento. Podemos encontrar diversos tipos de masaje y esto nos va a ayudar a estirar la sarcómera del músculo. Podemos utilizar la técnica de amasamiento y lo vamos a hacer multidireccionalmente. En este caso vamos a hacer el amasamiento en esta forma y lo vamos a ir estirando multidireccionalmente y a cierta profundidad. También podemos utilizar una técnica de vibración y se da por un frotamiento profundo de esta forma. ¿Lástima? Podemos ayudarnos con una técnica de spray para enfriamiento y de estiramiento. En este caso le voy a pedir al paciente que a la hora que realicemos el masaje pongamos la extremidad para que pueda realizar un estiramiento de esta forma. También podemos complementarlo con un estiramiento después de una contracción isométrica. Le pedimos al paciente que contraiga el músculo del bíceps fuerte y que después relaje. Y podemos continuar con el masaje. La contracción debe durar de 3 a 5 segundos y después debemos de llevar el estiramiento a la máxima capacidad. ¿Ya? Otra técnica de masaje, podemos utilizar la pinza rodada y movilizar el tejido subcutáneo y las capas tisulares sobre los puntos estandarizados. Después le vamos a pedir al paciente que nuevamente haga una contracción del músculo del bíceps. 1, 2, 3, 4, 5 y que relaje. Que trate de estirar el brazo y aprovecharemos la utilización de la inervación recíproca para alcanzar el mayor grado de elongación del músculo del bíceps. Ya. Vamos a hablar de la técnica de Michel. Este tipo de técnica es útil en el tratamiento de los puntos gatillo miofascial porque vamos a aprovechar la relajación después de una contracción o de una posición posisométrica. Se coloca al paciente en una posición de estiramiento y se le pide que realice una contracción máxima, muy fuerte la contracción, durante 3 a 7 segundos. 1, fuerte, fuerte. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y vamos a tratar de estirar lo más que se pueda. Volvemos a hacer lo mismo. Doblamos, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estire. Ya. Técnica de relajación de Levitt. Esta técnica
es más suave y pasiva, y está basada en 4 elementos para la relajación del músculo. Vamos a buscar la relajación posisométrica, que va a ir del 25% de la carga máxima durante 3 a 10 segundos. Después se va a relajar en sentido a la relajación muscular. Le voy a pedir al paciente que realice una contracción suave, más suave, del 10 al 25% de la fuerza máxima durante 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relaje. Eso es uno de los 4 elementos. El siguiente elemento va a ser la respiración. Vamos a volver a hacer lo mismo, pero va a respirar profundo cuando se produzca la contracción, y va a hacer la expiración o va a sacar el aire cuando se relaje. Fuerte, no tan fuerte. Contraiga, doble ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estiramos y saque el aire. En esta técnica nos vamos a basar en la inspiración a la hora de la contracción isométrica y la expiración a la hora de la relajación. Otro de los elementos que tenemos que tomar en cuenta es el movimiento del globo ocular en dirección hacia la contracción muscular. Entonces necesito que observe su brazo. Vamos a hacer al mismo tiempo la contracción, vamos a utilizar lo de la respiración, y después al momento que elonguemos el músculo o que se relaje, usted va a sacar el aire. ¿Ok? Doblamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Relaje. Saque el aire. Está ahí. Un elemento más sería el usar una posición en contra de la fuerza de la gravedad, donde no tenga apoyo el brazo, para que vaya en contra de la fuerza de la gravedad. Aquí. Vamos a explicar la técnica de Kabat. La técnica de Kabat se basa en el empleo de una resistencia máxima para la contracción isométrica del músculo a elongar, y posteriormente la contracción del músculo antagonista y la asistencia del fisioterapeuta para que sea un estiramiento activo asistido o una movilización activa asistida. Doble el codo, por favor, fuerte, más fuerte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Relaje. Ya. Otra técnica de inhibición de Charlot consta de lo siguiente. Es una técnica de compresión hacia la palpación del punto gatillo miofascial en una posición de estiramiento. Aquí vamos a meter aquí. Voy a dar un poco de masaje. Vamos a ubicar el punto gatillo y vamos a dar un poco de masaje. Vean un poquito de masaje sobre el punto gatillo. En esta técnica debemos de buscar el 70% del confort del paciente para no desencadenar más dolor. ¿Sí? Ya. Con la toalla por debajo del brazo estamos buscando una posición confortable. Vamos a dar masaje sobre el punto gatillo. En una posición de estiramiento.
Después vamos a pedirle al paciente que realice una contracción isométrica. Ponga duro, doble, durante 7 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Después de ello vamos a realizar un estiramiento. Estire hasta ahí, para buscar la relajación. Una relajación posterior a una contracción isométrica o post-isométrica. El estiramiento debe de durar 30 segundos. Después vamos a realizar una contracción activa en todo el recorrido articular hasta alcanzar la máxima capacidad de alargamiento y de contracción. Doble el codo y estire. Y volvemos a repetir. ¿Bien? Otra técnica de estiramiento para los puntos gatillo miofasciales va a ser la técnica suiza. Vamos a buscar la posición de estiramiento confortable. En este caso nos vamos a auxiliar de una toalla para que la posición no sea tan incómoda. Vamos a buscar el punto gatillo y vamos a hacer una presión. La presión que vamos a hacer sobre el punto gatillo va a ser tratando de llegar al umbral del dolor, con periodos de 1 segundo. Se le va a pedir al paciente que realice 10 contracciones después, y estas contracciones pueden ser isotónicas o excéntricas. Doble, en este caso vamos a hacer las contracciones excéntricas, relaje. Doble, doble, relaje. Doble, doble, relaje. Doble, relaje. Doble, relaje. Doble, relaje. Doble, relaje. Después vamos a incrementar el dolor aumentando la presión sobre el punto gatillo, y vamos a dar una presión ahorita de 30 segundos sobre el punto gatillo para aumentar el umbral del dolor. Después vamos a hacer un estiramiento local y vamos a dar masaje facial con los nudillos. Vamos a dar un juego muscular para liberar las adherencias musculares, haciendo fricción con los dedos sobre el músculo. Posterior a ello vamos a hacer un estiramiento. Estire. Y un autoestiramiento. Estire. Nos podemos apoyar de la punción seca sobre el punto gatillo utilizando esta técnica. Hasta aquí. ¿Ya? Otras técnicas que podemos utilizar para la eliminación de los puntos gatillo se denominan técnicas instrumentadas, y en este tipo de técnica instrumentada podemos apoyarnos de la utilización de la electroterapia, donde podemos utilizar diferentes tipos de corriente, como corriente galvánica, diadinámica, Traver, corriente interferencial, TENS, galvánicas de alto voltaje y biofeedback. Dentro de las técnicas instrumentadas también nos podemos apoyar por medio de un ultrasonido, que aunque no tiene fundamento científico, se ha
visto mejoría y probablemente el efecto sea un placebo. En este caso vamos a utilizar el ultrasonido sobre el punto gatillo y el recorrido de la fibra muscular, donde se va a ver más. Otra de las técnicas instrumentadas sería con la utilización de ultrasonido sobre el punto gatillo, buscando un efecto pulsátil. El efecto pulsátil va a ayudar a relajar la miofibrilla y va a ayudar a disminuir las adherencias de la fascia muscular. Técnica instrumentada, ¿ya? Otra técnica instrumentada sería la aplicación de calor húmedo, que ha demostrado ciertos beneficios sobre la fibra muscular para alcanzar la relajación y poder llevar a cabo la elongación del mismo músculo. Para el tratamiento miofacial o síndrome de dolor miofacial existen otras técnicas de punción que se consideran invasivas. Vamos a tener la punción seca y la punción o infiltración de algunos fármacos o de químicos. En la punción donde se infiltran químicos o AINES podemos encontrar la infiltración de suero salíneo, agua estéril o toxina botulínica. La aguja la vamos a considerar una herramienta palpatoria, prolongación de los dedos del fisioterapeuta, y a esto se le va a reconocer como el fenómeno de varilla, con un complejo sensitivo y perceptivo o perspectivo, donde vamos a percibir cambios en la firmeza de los tejidos. La punción seca es más eficaz que la infiltración en los puntos gatillos miofaciales. La diferencia de la infiltración de anestésicos locales sobre los puntos gatillo da lugar a un dolorimiento mayor posterior al tratamiento que la infiltración de anestésicos local. Por otra parte, la infiltración de anestésicos locales va a dificultar la localización del punto gatillo miofacial, altera la sensibilidad de la zona infiltrada y la posibilidad de una reacción tóxica y alérgica por los agentes químicos utilizados o fármacos, y traumatismo por el calibre de la aguja, ya que en la infiltración de fármacos el calibre de la aguja tiende a ser mayor. En la punción seca vamos a tener dos técnicas de punción. Una punción superficial, donde vamos a introducir la aguja de acupuntura en la piel sobre los tejidos blandos que van a recurrir al punto gatillo miofacial, con una profundidad de 1 centímetro sin tocar al músculo. Y la otra técnica es la punción profunda, que es una estimulación intramuscular donde se busca una respuesta de espasmo local, que se conoce como REL. La relación de la velocidad con la que se inserta la aguja para obtener el REL o la respuesta del espasmo local es una técnica agresiva para entrar como para salir, para evitar la contracción del espasmo con la aguja dentro de la fibra muscular. Se repite hasta que el REL o la respuesta de espasmo local se haya extinguido. En la punción profunda la salida es hasta el tejido subcutáneo, fuera del músculo, pero no fuera de la piel. Se recomienda aguja monopolar y que esté cubierta de teflón.
Este tipo de aguja se utiliza en el estudio electromiográfico. Es más gruesa que la de la acupuntura y nos va a ayudar para este tipo de punción profunda porque va a evitar que se llegue a doblar dentro de la piel. El único inconveniente de este tipo de aguja de electromiográfico es el elevado costo. Los puntos gatillos miofasciales son considerados un síntoma más de la neuropatía causante del dolor crónico, tomándolo en cuenta como un dolor neuropático. La electroestimulación intramuscular, donde se utiliza la punción como electrodo, evitando las contracciones tetanizantes. Esto lo vamos a conseguir con una baja frecuencia de 10 Hz y una anchura de pulso de 40 a 120 joules, con una intensidad a tolerancia en un tiempo de 10 a 20 minutos. Esto lo podemos lograr con una corriente tipo TENS. Las contraindicaciones y lo peligroso de este tipo de aplicación es que el paciente tenga miedo a las agujas, que tenga problemas de coagulación, donde el paciente utiliza anticoagulantes, porque podemos producir una hemorragia. También podemos tener el riesgo de una infección, un neurotoma, lesiones nerviosas, síncope vasovagal, riesgo de infección con la aguja hacia el terapeuta, espasmo muscular. La fibromialgia se considera una forma de reumatismo no articular. Es una amplificación central de la nocicepción. Ocasiona sensibilidad dolorosa en los tejidos profundos, incluyendo el músculo. Su clínica suele ser dolor crónico, musculoesquelético, difuso, que altera el sueño y produce fatiga, con hipersensibilidad a la palpación en los tender points o puntos gatillo. Puede llegar a producir rigidez y afecta el estado de ánimo. Actualmente la fibromialgia se confunde con el síndrome de dolor miofascial o síndrome de fatiga crónica, dolor somatoforme o neurastenia polimialgica reumática. Se diagnostica con la clínica y criterio de la American College Rheumatology. En la fibromialgia podemos encontrar un dolor crónico generalizado con una duración de más de 3 meses, del lado derecho y del lado izquierdo, por encima y por debajo de la cintura, así como el esqueleto axial. Vamos a encontrar dolor en la presión de 11 a 18 localizaciones. Con el pulgar vamos a hacer la presión sobre los puntos y vamos a tratar de hacer una presión de 1 a 4 kilos hasta que la uña del dedo se ponga blanca. Si llega el paciente a referir dolor durante esta presión, se considera como positivo. Si da el signo del salto es el signo de la retirada por dolor. Sin embargo, los resultados pueden variar dependiendo del sexo, la edad, la sensibilidad. Se usa algunas otras alteraciones como el sedentarismo. Por ello, tomaremos como parámetro el dolor general en todo el cuerpo del paciente. Vamos a tomar en cuenta que la fibromialgia puede darse a cualquier edad, pero aumenta el riesgo conforme va aumentando la edad.
y es más frecuente en mujeres que en hombres. En algunos estudios histológicos por microscopía electrónica en biopsia muestra fibras rojas rasgadas, separación miofibrilar, desorganización de la línea Z e incremento de depósitos lipídicos y de glucógeno. En una electromiografía podemos observar una capacidad disminuida significativamente para realizar alguna actividad o ejercicio. En estudios sobre el flujo sanguíneo encontraremos en reposo y en ejercicio un anormal descenso del flujo sanguíneo. Vamos a encontrar sustancias de colágeno, dolor matutino y la disminución del flujo sanguíneo va a estimular a los nociceptores del músculo. Encontraremos que en el ejercicio disminuirá el flujo sanguíneo y aumentará el flujo de óxido nítrico y el flujo de lactato. Por ello, el paciente con fibromialgia son más afectos a la fosforilación oxidativa. La escala para utilizar y para valorar en este tipo de pacientes, la más recomendada es la escala de EVA, donde valoraremos el dolor en el paciente. También podemos encontrar hiperalgesia, disminución del umbral del dolor, sensible a estímulos nociceptivos, y podemos encontrar alodinia. Se explora la alodinia cuando se coge un pliegue de la piel o del tejido celular subcutáneo del hombro o del trapecio, ejerciendo una presión moderada. El paciente con fibromialgia presenta una fatiga intensa, general e invalidante. No puede llevar a cabo tareas que impliquen la contracción muscular y en algunos pacientes refieren una pseudoparálisis, fatiga y dolor. Van a despertar cansados, van a quererse dormir en cualquier lugar, van a hacer pausas constantes durante las actividades, van a tener descansos prolongados después de cada actividad, y la fatiga también la podemos valorar con la escala de EVA y la escala de fibrofatiga, cuyo ítem 3 es específico para la fatiga. El paciente con fibromialgia va a presentar alteraciones del sueño, probablemente por apneas durante el sueño y movimientos periódicos de las piernas. La alteración del sueño va a ser en la etapa REM y se relaciona en pacientes que pueden ocasionar la ausencia del sueño, y la ausencia del sueño como tal puede llegar a provocar signos de fibromialgia. La afectación del sueño se puede llegar a dar por bajos niveles de serotonina, por la relación del dolor y la génesis del sueño. También podemos observar en este tipo de pacientes parestesias en manos y pies. Son más frecuentes matutinalmente, así como el síndrome de túnel carpal. Se va a valorar mediante la palpación y mapa del dolor corporal. Se relaciona con la fibromialgia con alteraciones del eje del hipotálamo, hipofisiario y adrenal y sistema nervioso simpático, responsables de la adaptación al estrés. En estos pacientes la rigidez matutina es el peor momento del paciente al iniciar el día, afectando las actividades de la vida cotidiana por afectación de la movilidad, y ellos van a tratar de evitar el dolor. Con ello va a producir ansiedad, estrés y depresión por el dolor. Otros fenómenos que pueden acompañar la fibromialgia
es el fenómeno de Raynaud, la tumefacción articular, el dolor facial en ATM o articulación temporomandibular, hipotensión crónica, ansiedad, colon irritable, intolerancia al calor o al frío, rinitis y congestión nasal, alteración de la visión y el oído, que esto va a dar como resultado nistagmos y dismotilidad ocular, disminución de la memoria y aumento de la frecuencia urinaria. La evaluación del nivel funcional se va a basar en la Fibromialgia Impact Questionnaire, que evalúa el impacto de la fibromialgia para realizar un trabajo habitual y se va a basar contemplando el dolor, la fatiga, el cansancio, la rigidez, el estado emocional, la ansiedad y la depresión. Esta última es la mejor escala o la más actualizada. La etiopatogenia, antecedentes de enfermedad viral, traumatismos y alteraciones emocionales que ocasionan sensibilización central, componentes genéticos, se va a encontrar con niveles alterados de la sustancia P en el en el líquido cefalorraquídeo, cambios en los niveles de la serotonina. En los estudios de imagen cerebral, menor flujo sanguíneo a nivel del tálamo, una baja respuesta suprarrenal y niveles bajos de la hormona del crecimiento. Es importante que descartemos las personas hiperlaxas, ya que pueden acabar sufriendo dolor y confundir el diagnóstico de la fibromialgia. También debemos descartar el síndrome de fatiga crónica, el síndrome del dolor miofacial. Podemos tomar como parámetro lo siguiente: la diferencia entre la fibromialgia y el dolor miofacial. La hipersensibilidad a la presión en la fibromialgia va a ser general y en el dolor miofacial va a ser solamente local. El dolor en la fibromialgia va a ser simétrico y diseminado, y en el dolor miofacial va a ser asimétrico y local. El músculo en la fibromialgia va a ser blando y pastoso, mientras que en el dolor miofacial va a estar tensa la banda muscular. La fatiga en la fibromialgia es intensa y generalizada. En el dolor miofacial, la fatiga solamente es local y muscular. La rigidez en la fibromialgia es generalizada, mientras que en el dolor miofacial es regional. La movilidad va a estar alterada por causa del dolor, donde puede haber limitación o hipermovilidad, y en el dolor miofacial va a estar restringido a nivel local. La irradiación es inespecífica en la fibromialgia y en el dolor miofacial se da por patrones. En el sexo vamos a encontrar de 4 a 9 mujeres y en el dolor miofacial vamos a encontrar un hombre y una mujer. En la edad, en la fibromialgia se va a dar en pacientes de 40 a 60 años, mientras que el dolor miofacial va a ser a cualquier edad. El tratamiento farmacológico, psicológico y físico va a ser el mejor tratamiento para este tipo de pacientes. Va a estar dado multidisciplinariamente por el reumatólogo, el psicólogo, el psiquiatra y el fisioterapeuta. En el tratamiento farmacológico vamos a encontrar AINES, ansiolíticos, antidepresivos y fármacos que ayuden a facilitar el sueño. En el tratamiento psicológico vamos a tener terapia cognitiva conductual y solución de problemas.
En el tratamiento fisioterapéutico le vamos a enseñar al paciente a realizar las actividades de la vida cotidiana con un menor gasto energético. Vamos a enseñarle a utilizar ayuda de técnicas. Vamos a evitar la inactividad prolongada. Con ello evitaremos acortamientos musculares y atrofia por desuso. Vamos a evitar la actividad física repetitiva, puesto que nos puede llevar a una fatiga muscular. Vamos a dar un tratamiento postural que se conoce como manejo de ergonomía. Vamos a dejar ejercicios aeróbicos de grandes grupos musculares 3 veces por semana con una duración de 40 minutos, tomando en cuenta una frecuencia cardíaca de 120 a 150 máximo por minuto. Este tipo de ejercicio debe de ser progresivo y no debe de ser fatigante. También vamos a manejar estiramientos activos y pasivos. Podemos manejar masoterapia y apoyarnos de electroterapia analgésica como corriente interferencial, microcorrientes. Esto de la microcorriente va a ayudar a disminuir el nivel de las citocinas y las sustancias P. Por ello podemos utilizarlo en los puntos gatillo miofascial y en la fibromialgia.